Marta Moya, buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Hoy vamos a hablar, Marta, del contexto, ¿no? Valga la redundancia, un día más, en que se dio este macrooperativo contra el crimen organizado, ¿no? Llevado a cabo por la Fuerza Pública en Río de Janeiro, que causó más de 120 víctimas mortales, ¿no? 121. 121 víctimas mortales, según las autoridades, Rosa, hasta 132, según las organizaciones de derechos humanos. Un operativo sin precedentes en dos complejos de favelas en el norte de Río, Peña y Alemão, en contra del mayor grupo del crimen organizado de la segunda urbe del gigante sudamericano. Esto es el llamado Comando Vermelho. Una operación parece que llevada a cabo sin la luz verde de las autoridades nacionales, preparada con unos 2 meses de antelación y bajo la supervisión del gobernador carioca, Cláudio Castro, del Partido Liberal de Jair Bolsonaro, que justificaba así la operación. En la batalla de ayer la policía salió victoriosa. Repito, nuestras 4 víctimas fueron los 4 policías asesinados. El resto eran delincuentes. No era nuestra intención matar a nadie. Queríamos arrestarlos a todos con vida, pero fue una represalia. Fue consecuencia de la represalia que ellos llevaron a cabo y del uso desproporcionado de la fuerza por parte de sus delincuentes. El macrooperativo se ha definido como Muro de Bope, una estrategia mediante la cual unas 2.500 tropas del Batallón de Operaciones Especiales, el BOPE, se desplegaría por todo el grupo de favelas con el objetivo de empujar a los integrantes del Comando Vermelho, acusados de narcotráfico, hacia la Sierra de la Misericordia, una zona boscosa que separa los dos barrios, digamos. Una estrategia ya empleada en una redada similar en 2010, pero que esta vez dejó un número de muertes no antes visto. La mayoría de ellas ocurrieron precisamente en esa Sierra de la Misericordia. De hecho, la Policía Federal habría sabido de la operación unas 2 semanas antes, pero habría decidido no participar por la peligrosidad de la estrategia. El gobernador de Río criticó esta decisión. Es una operación de mayor envergadura que la de 2010 y desafortunadamente esta vez, como durante todo este mandato, no contamos con el apoyo de vehículos blindados ni de las fuerzas federales de seguridad y defensa. Hoy estamos solos en esta lucha en Río de Janeiro. Este jueves, varios centenares de residentes de las favelas de Peña y Alemão se han dirigido al Palacio de Gobierno de Río para exigir justicia después del operativo y también rendición de cuentas por parte de las autoridades estatales. Mientras, por parte del gobierno de Lula da Silva negaron saber nada sobre estas acciones de la Policía Civil carioca y tendieron la mano al gobernador. Por supuesto, escucharemos al gobernador y averiguaremos qué necesita. Si es necesario, podemos aumentar el número de tropas de la Fuerza Nacional que ya están allí. El presidente Lula quedó conmocionado por el número de muertes en Río de Janeiro. También le sorprendió en cierta medida que se pusiera en marcha una operación de esta magnitud sin el conocimiento ni la participación del gobierno federal y sin que éste tuviera oportunidad de aportar sus recursos, especialmente información y apoyo logístico. Rosa, después del revuelo político con acusaciones de la derecha y la extrema derecha contra Lula por supuestamente no hacer nada contra lo que ellos denominan narcoterrorismo de Río de Janeiro, el gobierno de Brasilia ha tomado 2 medidas en las últimas horas. Primero, crear una oficina de emergencia para combatir el crimen organizado a través del desmantelamiento de las finanzas de estos grupos para evitar poner en riesgo las vidas inocentes. Y segundo, la sanción hoy mismo de una ley para reforzar las penas contra los miembros de las facciones criminales hasta 12 años por conspiración y también ampliar esas prerrogativas de protección a los agentes que combaten el crimen. Entre tanto, organizaciones de derechos humanos ponen el foco en las víctimas civiles, personas racializadas y de bajos recursos en esas favelas de Río que vuelven a estar en la mira de la policía. Ha habido denuncias de personas ejecutadas con tiros en la espalda, en la cabeza, heridas de arma blanca, incluso personas colgadas de árboles en esa zona boscosa de la Sierra de la Misericordia, por lo que Naciones Unidas exige una reforma de la policía. Brasil debe romper el ciclo de brutalidad extrema y garantizar que las operaciones policiales cumplan con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza. Exigimos investigaciones prontas, independientes y efectivas sobre los sucesos del martes y una reforma policial integral. Abordar el racismo sistemático contra las personas afrodescendientes en Brasil es fundamental. Es hora de poner fin a un sistema que perpetúa el racismo, la discriminación y la injusticia.
Bien, Marta, y como suele ocurrir, ¿no? Este operativo se da en un contexto que por un lado impacta y por el otro lado se ve impactado, ¿no? Precisamente por estos acontecimientos. Hablamos de que Brasil en una semana va a acoger la COP, la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por decirlo rápidamente. El país está a un año también de las elecciones presidenciales, a las que por un lado Lula se representa, por otro lado la ultraderecha no tiene candidato después de la inhabilitación previa y de la reciente condena. Jair Bolsonaro, Donald Trump argumenta las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Cuéntanos cómo se alinean un poco todos estos elementos. Elementos muy importantes en esta precampaña brasileña. Las autoridades locales y federales ya han dicho que la seguridad está garantizada, ¿no?, de cara a la COP30 que se celebrará en la Amazonía, en Belém, a partir de la próxima semana, y también en Río de Janeiro, donde habrá un encuentro de líderes locales también esta semana próxima. Entre tanto, la crispación política, como decimos, sube de temperatura, con la extrema derecha de Bolsonaro queriendo que el gobierno catalogue a los grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas, un extremo al que juristas y el propio Lula se oponen. El presidente del Partido de los Trabajadores lidera los sondeos de cara a las presidenciales de 2026, mientras el bolsonarismo, carente de un líder concreto, opta por acoger la narrativa de Donald Trump contra el supuesto narcoterrorismo regional. El propio primogénito de Bolsonaro, Flavio, animaba al Pentágono hace unos días a atacar lanchas desde las costas cariocas. Escuchemos. ¡Qué envidia! Oí que hay barcos como este aquí en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil con droga. ¿No le gustaría pasar unos meses aquí ayudándonos a luchar contra esas organizaciones terroristas? Bien, y hablando de estas organizaciones terroristas, presuntamente terroristas, digamos, clarifiquemos un poco de quién están hablando. Entre ellas, Comando Vermelho, ¿no? Es, digamos, el motivo que justificó para la autoridad este macrooperativo. Cuéntanos, ¿quién es esta organización, Marta? Pues Rosa, hablamos del grupo criminal más antiguo de Brasil, nacido en los años 70 en el marco de la dictadura militar, como una alianza entre presos comunes y militantes de izquierda encarcelados en la prisión de Cândido Mendes, allí en Río de Janeiro. Primero conformaron una organización miliciana izquierdista, la llamada Falange Vermella, pero pronto abandonaron esa ideología. En los años 80 el grupo se extendió fuera de las cárceles y llegó a las calles de Río de Janeiro con la amnistía postdictadura. Los miembros libres proporcionaban dinero a los miembros presos mediante actividades como el robo de bancos, hasta que en la década de los 80 el narcotráfico pasó a ser su principal vía de financiación, con el auge también de la producción de cocaína en el país vecino, Colombia. Ahí el Comando Vermelho fue ganando terreno en los barrios empobrecidos de Río para apoderarse del control de drogas, hasta que en los años 90 ya se convirtió ese Comando Vermelho en la mayor facción del crimen organizado en Río de Janeiro y también en otros estados brasileños. El CV, el Comando Vermelho, cuenta con un liderazgo, digamos, franquiciado por la cantidad de células locales con las que opera. Son unos 30.000 miembros, según las últimas estimaciones del año 2020, que tienen vínculos además en otros países fuera de Brasil, como son Bolivia, desde donde extraen esa cocaína, así como Paraguay, y también están luchando por el poder en la triple frontera de Brasil, con Brasil, Perú y Colombia. Marta, nos decías que este operativo, ¿no?, de este martes ha sido el más sangriento en la historia reciente de Brasil. Cuéntanos por qué, y también este Comando Vermelho, ¿dónde opera en estos momentos? Pues algunos datos interesantes. Según las últimas estimaciones estatales del gobierno, en Brasil hay 88 grupos del crimen organizado en estos momentos. Las estimaciones son del año pasado. El Comando Vermelho es el segundo más poderoso, solo por detrás del primero Comando da Capital, nacido en el estado de Sao Paulo en los años 90. En los estados donde más grupos criminales hay en estos momentos son el estado de Bahía, 17 grupos del crimen organizado, Pernambuco con 12 y Mato Grosso do Sul, en el sur del país, con 10. El Comando Vermelho hace presencia en 26 entidades estatales de Brasil, siendo hegemónico, por ejemplo, en el estado de la Amazonía, donde tiene intereses en tema de drogas, pero también intereses mineros recientes
recientemente. El operativo del martes supera incluso a la considerada violación de derechos humanos más grande de la historia carcelaria de Brasil, la masacre de Carandiru, que mató a 111 reclusos en el año 92. Además, la del martes es 4 veces la operación más mortífera que Jacarezinho en el año 2021 contra el propio Comando Vermelho, que mató a 28 personas. Un panorama que además tensa las cuerdas de la seguridad brasileña a las puertas de unas elecciones clave y donde el eje de la seguridad seguro que será uno de los grandes ejes, valga la redundancia, de campaña. Marta, pues seguiremos este tema, como nos decía nuestra corresponsal Valeria, todavía muchas dudas por despejar, entre ellas las identidades, ¿no?, de las víctimas mortales. En efecto, gracias, Rosa.